Bueno, el Día del Historiador fue ayer. ¿Ayer fue? Sí, o antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Un día especial para vos y para toda la gente que... Poco reconocido el historiador, porque tampoco se conoce, creo, a mi ver, en el total de la población, poco se tiene en cuenta el valor de la identidad. Entonces, claro, es lo más importante. Mira, vos sabés que, y discúlpame que te cope un minuto de tu tiempo, ¿no? No, te entrevisto. Dale. Pensando en la identidad, cerrame un poquito la puerta si no se escucha todo para este lado. Gracias. El tema de la identidad. Cuando el individuo tiene identidad, es un individuo fuerte, sabe quién es, de dónde viene. Fundamentalmente no es un desclasado, por lo tanto lo que hace es defenderse a él y a su grupo, primero a su grupo familiar, después al barrio, a la manzana. Es una espiral hacia afuera. Y como comunidad, la identidad como comunidad es lo que te hace sentir orgulloso ya desde muy chiquito por pertenecer a eso. Eso es lo que hace la identidad. Cuando un grupo tiene identidad, cuando un grupo humano tiene identidad, lo más probable es que trabaje en conjunto, porque tiene un horizonte, los objetivos son en común, porque la identidad es en común. Por el contrario, cuando carece de identidad o cuando su identidad va desapareciendo, se tiende a la individualidad. El individuo a hacer la suya. ¿Por qué? Porque no tiene pertenencia con el grupo, entonces y ahí empieza el sálvese quien pueda. Todos contra todos. Me parece que estamos desde hace varios años ya en nuestro pueblo, para ser más claro, ¿no? Porque si no vamos a empezar a hablar de la nación y de cosas que son a lo mejor muy grandes, difíciles de entender y están lejos muchas. Pero nuestro pueblo ha atravesado en las últimas décadas un momento de falta de identidad. Es claro y evidente que hemos perdido el verdadero sentimiento común que nos unía, o por lo menos lo estamos perdiendo. Después están todos los otros acting que se llevan a cabo para hablar de la unidad, de que en lo evidente, en la realidad, uno ve que no, por lo menos yo, esta es una opinión personal, ¿no? Me parece que, y ahí aparece el historiador, que es el que viene a reparar esa maquinaria que o está parada o está rota, viene a poner en marcha esta maquinaria de conocer la identidad, de fabricar, de develar, de construir una identidad. Pero no de construir una identidad con la posverdad, con una mentira, con algo inventado, sino con hechos reales. Ahí está el historiador. Por eso empecé diciendo que es un momento, el Día del Historiador o la figura del historiador, hasta menospreciada. O por lo menos, para ser más benévolo, no tenida en cuenta. Creo que los hechos que han ocurrido históricamente, que son comprobables y que se pueden encadenar unos con otros, son los que fundamentan y generan una identidad. Es decir, nosotros somos porque alguien antes fue, porque alguien antes hizo. Y de eso se trata el estudio del trabajo de Carlos Benay y sus amiguitos. Más o menos voy. Más. Estoy comprendiendo por qué no tenés tantos columnistas. No les quedaría espacio. No hablo. No. Hablo tupido. Es una visión importante, pero hay algunas cosas. Yo creo que los historiadores no reparamos. Y creo que no es que no tengamos identidad, estamos en busca de una identidad. Tal vez ser historiador ayuda. Hasta el año 38, que es una fecha muy importante en nuestros almanaques, fuimos, te cuento, fuimos poblaciones, porque el panorama es bastante general en todo, donde el elenco que actuaba eran terratenientes. Terratenientes chiquitos, acá no había grandes estancieros, y terratenientes que vivían en los pueblos. Entonces, si uno mira los álbumes de filmar,
la comisión de iglesia, los que construyeron la iglesia, los que construyeron la escuela. Son siempre los mismos. Siempre los mismos, y era esa gente. Y esa gente era respetada en el pueblo. No había aversión contra ellos. Podía haber críticas. Hubo gente que se deslomó hombreando bolsas de maíz en las estivas, pero agradecían lo que esta gente hacía, creando un futuro que a lo mejor sus hijas no iban a vivir. Creo que lo vivieron. ¿Qué pasó? En el 38 empieza a desarrollarse la industria. Y empieza a haber leyes sociales. Empieza, que después culmina más adelante. ¿Qué pasa? A esos estancieros se le empieza a cobrar impuestos, que antes casi no se le cobraba. Te cuento la historia de Rufino. En Rufino la maternidad, la escuela fue donada y construida por la viuda de un gran estanciero. Más adelante, año 50, la visita a una comisión pidiéndole colaboración para construir un gran salón de uso múltiple. Y les dijo, muchachos, voy a colaborar, pero ya no puedo colaborar como antes. Porque antes yo disponía de mis ingresos y hoy mis ingresos se van en impuestos. Y se administran fuera de mis manos. O sea que ustedes tienen que pedir a la gente que ha usado, ha tomado ese dinero. No discutía si estaba bien o estaba mal, describía una situación. ¿Qué pasa con Firmat? Tiene un desarrollo industrial potentísimo. Y nos encontramos con una sociedad. Yo vivo en Firmat hace muchos años, pero no soy de Firmat. Y si vos entras a hablar, es enorme la cantidad de gente que ha venido de otros lados. Ha venido con otros recuerdos, con otras costumbres, no digo con otra cultura, pero con otra realidad. Y del 38 hasta hoy, venimos tratando de construir una identidad. Donde vemos una característica, Firmat es abierto. 60 años. ¿No? ¿Sí? Firmat es abierto. Cae un tipo de afuera. Sí, es cierto eso. Bueno, enseguida el viernes lo invitamos a comer asado. Y ese tipo puede ser presidente de la cooperadora al poco tiempo. Y su hijo es firmatense. Ahora, ¿qué pasa? Raíces tan diseminadas. No es fácil construir un tronco común. Es difícil. Los historiadores tenemos que hacer presentes esas raíces. Pero la gente tiene que elaborar un futuro. Y la política, a veces, es expresión de esto. No se pueden tomar decisiones, no se animan a tomar decisiones muy grandes y estratégicas, porque no siempre van a ser acompañados por la gente, que tiene un montón de intereses diversos. Entonces, administramos pavimentos, cloacas, luces. ¿Cuál es el futuro estratégico de Firmat? ¿Queremos seguir con la metalmecánica? ¿Queremos intentar electrónica, robótica? ¿Queremos ser una ciudad de servicios, salud, educación para toda la zona? Bueno, eso hay que tirarlo sobre la mesa, sabiendo de dónde venimos, y empezar a construir todo a dónde queremos ir. Y esto se llama política de Estado. Una vez que consigamos, con el apoyo de todos, consolidar esos objetivos, y bueno, después de trabajar todos para buscar eso. Por ahora, me hace acordar un poquito el cuento del burro salvaje y el burro doméstico. Dice que para cazar un burro salvaje, se va al medio del monte, se lo acollara con una soga a un burrito doméstico. El burro salvaje lo arrastra, lo hace percha, pero a la semana caen los dos a la casa. Porque el burrito doméstico camina siempre hacia la casa y el otro camina erráticamente hacia un montón de lados. El día que Firmat, buscando raíces, buscando futuro, no caminemos tan erráticamente hacia todos lados y tengamos la casa como objetivo, y probablemente empecemos a lograr cosas más profundas. Te voy a robar el puesto de columnista. Sí, bueno, yo cuando hablaba de reparar, es cuando el historiador llega con cosas que uno desconoce y empieza a tapar esos agujeros que hay en la memoria colectiva, con datos. Es ahí en donde uno empieza a sentir
más allá del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, al humano. ¿Quiénes somos como humanos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes eran los tipos que siempre terminan en una cuestión económica? Pero es bueno saber que, por ejemplo, hace mucho tiempo, mi abuelo era estibador en el galpón del ferrocarril y que las bolsas no pesaban 60. Y que para encarar el tablón, que estaba a 1,5 metros de alto y era largo, era como un trampolín, y dicen que iban a los saltos arriba de él. Se impulsaban, era como un trampolín, se impulsaban para subir. Había siempre escondida una dama juana de caña piragua, no una dama juana de vino, una dama juana de caña, cuando la caña era caña. Y que muchísima gente se le fue la vida con el alcoholismo, con las enfermedades, la tuberculosis, la violencia. Que muchísima gente a los 40 años parecía que tenían 70, por concuñar maíz con 5 grados bajo cero, que de ahí salimos, que esa gente no andaba con vuelta. O sea, había que morfar y había que darle de comer a los chicos y había que seguir y había que hacer la casa. Y no andaban, es decir, conocer del valor de los que estuvieron antes, que eran gente que tenía valor. Pero no tenían valor porque salían con una espada. Tenían valor porque se levantaban todos los días, porque se subían a un tren de crotos y se iban hasta el sur a seguir la cosecha. Que muchos de nosotros y que mucha gente que después con el tiempo le fue bien, sale de ahí. Conocer nuestra historia, conocer el valor de nuestras raíces, quiénes fueron. Saber que muchos de nosotros, por nuestras venas corre sangre de los pueblos, de los pueblos originarios, que muchos de nosotros somos oscuros porque hay algún africano también ahí metido, saber quiénes somos. Porque si no, estamos con esa historia de que somos todos pura sangre de vaya a saber dónde, y cuando en realidad no es así, o que todos nacimos ya con una computadora, o que todos nacimos en el centro, o que todos somos así porque somos así, cuando en realidad no es esa la verdad. La verdad es que nosotros, la mayoría de los firmatenses, provenimos de otro lugar. Hoy, por ejemplo, el agro, el campesinado, desde hace un tiempo tiene un vivir aceptable. Pero hace 40 años atrás, o 50 o 60 u 80 en el 38, cuando valía monedas la hectárea de campo, esa gente dormía y comía si había, y cuando llegaron a estas tierras no tenían nada. Muchos hasta se traían el colchón de España porque decían que acá no se vendían colchones. Y entonces recordar, saber, tener idea de dónde venimos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Por ahí le pifiamos, o qué sé yo, por ahí cometemos el error de creer que porque nos está yendo bien en 10 años nos va a ir así siempre, y no tenemos un planeamiento para el desarrollo. Entonces, yo veo la figura del historiador como alguien que viene a brindarnos algo que nos está faltando. Esos datos, esa historia, ese cuento, ese relato de lo que ocurrió, de cómo era. Porque yo no sé cuánta gente conoce la historia de Firmat del 70 para atrás, o del cuántos quedan, o del 60 para atrás. Ni hablar de 1800, ni hablar de 1850, de 1900 para atrás. Me parece que eso le hace muy bien a una identidad que nos está haciendo mucha falta, porque corre en riesgo nuestras instituciones, las instituciones pilares, las instituciones que van más allá de la política, más allá de lo económico. Por ahí no se entiende la importancia que tienen. Y esos son los pilares fundamentales en las cuestiones sociales y humanas de la comunidad, porque está ahí el registro vivo de lo que ocurrió. Sí, hay veces que la realidad te apabulla un poco. Cuando hemos hecho charlas en Firmat, ha habido algunas más numerosas, pero en general, ahí escuchando 40, 50 personas. Cuando estuvieron los Palmeras hubo miles. 15, 10. Entonces, la gente no está interesada en la historia.
probablemente porque no la hemos contado como se debe. Hay una enorme ausencia en la escuela secundaria, que es el momento donde ese es el ámbito. se forma el sentimiento futuro de la gente. Hemos crecido mucho. Las agrupaciones de historiadores en el sur, historiadores regionales, en este momento hemos nucleado 104 pueblos que permanentemente se comunican con nosotros, llevan trabajo. Hay una página de las agrupaciones que se llama en Facebook Córdoba Santa Fe, donde se publica permanentemente las actividades que vamos realizando y que es impresionante todo lo que se hace. Arrancamos contando nuestro pueblo y seguimos contando nuestro pueblo, pero en este momento estamos en condiciones de hablar de nuestra región y sobre todo de hablar de nuestra región en la nación. Está encadenada la región, pueblo con pueblo. Sí. Pueblo con pueblo, historiador con historiador. Pero la historia, te digo. Sí, bueno, todo relacionado. Hay etapas. O sea, cuando en la escuela nos decían corrientes colonizadoras del norte, bueno, aquí ocurrió una etapa que es la costa del Paraná, la costa del Carcarañá, muy temprana. Después la Mercedes Castro y Borda, la zona de Santa Teresa, todo eso, que también es época de terrateniente, un poco más tarde. Y 1856 cambia una realidad nuestra. En 1816, en lo que es la jurisdicción firmada, todos sus habitantes eran 2 ranchos. A eso voy. En 1816 había 2 ranchos acá. Sí. Eso es. Esa es la que falta. Bueno. Porque si no parece que empezó en 1900. Y en 1856 habrá habido 10 ranchos. 50 años, 40 años. Claro. ¿Por qué? Las guerras civiles, un montón de cosas, pero además era un desierto. Sí, no era fácil. No, vos ves la foto, no había árboles. Eran todos fachinales, pasto duro. No había propietarios. Esta es una opinión muy personal. No había asentamientos permanentes indígenas. Pasaban por aquí para comunicarse, era una zona de paso, y venían a cazar. Pero no eran nómades, claro. Sí, pero los asentamientos más comunes eran provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa. Ahí estaba más poblado. No, ahí era donde retornaban siempre. Ahí era retornaban, es decir, como hacen todavía hoy en la cordillera, que en verano bajan con los bichitos a comer abajo y en verano suben a la montaña y en invierno bajan. Claro, pues no se puede estar venían a cazar, venían a comerciar con otras tribus, se encontraban acá y después se volvían a casa. La casa era un toldo, pero bueno, era donde volvían siempre. Donde hoy están peleando porque le devuelvan los restos de sus caciques. Allá no pelean porque se lo devuelvan en Santa Fe. Claro. Sí, y es válida la lucha, pero ellos tienen conciencia de dónde eran. Bueno, aquí prácticamente no había nada. ¿Qué ocurre? Urquiza inicia, después de Caseros, un gran proyecto de desarrollo del interior. Vivo Urquiza. Sí. Que termina siendo un desarrollo de las provincias de la Pampa Húmeda. No llega a Salta, a Cuyo, termina pasando por acá. Alrededor del río. Sí, alrededor lejos. Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, lo que es la Pampa Húmeda. ¿Qué hace Urquiza? Rompe el viejo dogma del puerto y aduana única en Buenos Aires. Y hay un decreto que los chicos casi no lo conocen, donde declara a Rosario puerto de importación y exportación. Crea una aduana en Rosario. Buenos Aires se enoja, se segrega, toda la historia. ¿Y qué hace Urquiza? ¿Qué era exportación en ese momento? Cuero, sebo, cuerno, la civilización de la vaca. ¿Cómo se podía exportar? Todavía no había frigorífico, con el saladero. El saladero era una industria que procesaba todos esos elementos y los acondicionaba para poder ser exportados. La carne se salaba como charqui y se vendía a Cuba, a los lugares donde había esclavitud, ese era el alimento.
producirla. En este desierto que era Santa Fe, no existía. ¿Qué hace? Crea en Rosario el primer saladero. Y inmediatamente, que es una, como si te dijera la Nestlé para firmar o el Suisse para Rosario en ese momento. Necesitaba materia prima. Y estaba todo nuestro interior de la provincia desierto. ¿Qué hace? Lo mensura, lo amojona, con la intención de que se empiece a explotar toda esta zona. Explotar con las leyes de la época, la estancia criolla. La estancia en torno a un lugar donde había agua, muchos hombres de a caballo, se arreaba la hacienda, bueno, ese tipo de explotación. Pero se llevaba al saladero. En 1856 aparecen los primeros propietarios. Por primera vez se sabe que hay límites, que hay sectores, y se ocupa. Responden algunos hombres de Urquiza. Rueda, en Santa Isabel, Santa Cruz, aquí en Firmat. Santa Cruz, sí. Mariscal Santa Cruz, boliviano, compadre de Urquiza, se casan sus hijos, compra 9 leguas, creo que son, que abarcan Cañada de Lucle, Villada, Bombal y Firmat. Y la explota, o sea, llena de vaca, llena de criollo, y aparece después con los cambios de propietario, aparece un yerno, un sobrino del señor que se queda con el campo por una hipoteca que no pudo levantar el que le compró. Y bueno, ese hombre es Jorge Bombal, muy de a caballo, muy compañero de los criollos, que le ayudaban a manejar la estancia, a tal punto que lotea el campo en quintas y campos de 100 hectáreas y crea Pueblo Bombal que hoy es Frederickson. La primera reforma agraria de la zona. No había que comprar. No es reforma porque no había forma. Es el primer desarrollo social de una explotación rural. ¿Con qué cosa? Les otorga la escritura con el pago de la primera cuota. Entonces vos decís, pucha, ¿dónde empezó? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Quiénes son originarios? Los primeros tipos que radicaron en la estancia y empezaron a explotarla. Los primeros pobladores de nuestra zona. Y entonces, ¿qué pasa? De esas pequeñas estancias surge generalmente los herederos van dividiendo, llega la inmigración, llega el grito de Alcorta, de inquilinos pasan a ser propietarios, y bueno, hoy es lo que son. De ahí venimos. De ahí venimos. Mucho más allá que el abuelo que llegó con el baúl. El abuelo que llegó con el baúl encontró una cancha marcada, vacía pero marcada, con algunos estancieros que en ese momento eran... No, ya con una guerra civil encima, con... Sí, no, pero esto estaba superado, estamos hablando Por eso, te digo, cuando llegaron en 1900 ya habían ocurrido 100 años de suceso, la mayoría violentos. En el 90 llegaron más. Claro. Bueno, y esa es un poco la historia. Entonces, cuando a mí me dicen originario, y bueno, ¿qué es origen? Haber ocupado una gran parte de territorio, sí. Si Perú reclamara el territorio que ocuparon los incas, que era Salta, Tucumán, Mendoza, Catamarca, La Rioja. Sí, bueno, con el hecho de que Paraguay nomás te reclame lo que era antes. Chile, hasta más allá de Santiago, es decir, estas tierras fueron nuestras. Y sí, tienen razón, fueron de ellas. Sí. Ahora, ¿cuándo nacimos como cultura actual? ¿Cuál fue el origen? Las vacas que trajeron, los caballos que trajeron los españoles. Hasta allí la mayoría de las agrupaciones existentes, de las parcialidades, vivían de la caza y de la pesca. Salvo algunos que hacían agricultura. ¿Sabe quién es? En el sur de Chile los mapuches. Eran agricultores. Sí, bueno, los quichua, todo eso del norte, sí, pero tenían comercio. La imagen que tenemos de mapuche no es de estar sembrando la tierra. No tenemos imagen de mapuche.
La imagen del mapuche es un tipo con una vincha y un micrófono. Sí, bueno. Esa es la imagen del mapuche. Sí, pero los que vemos los libros vemos... Bueno, sí, ¿cuántos miran los libros? La imagen del mapuche en la escuela, cuando el profesor le dice grupo originario, está la foto del tipo con la boleadora. Cada vez menos ahí en la escuela. ¿Cierto? Y con el arco y la flecha que no usaba la lanza. Bueno, ¿qué pasó? Llegan los caballos. Y en su mentalidad, cazar venado y cazar vaca era lo mismo, salían a cazar vaca. Y claro, si estaban ahí. Para subsistencia, para vivir de eso. Los mocovíes nos roban vaca en el norte para vivir. Los pampa de provincia de Buenos Aires. ¿Se puede hablar de robar? Para ellos no era robar, era cazar. Claro. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa? Dejemos de lado cómo le van quitando pedazos de lugar donde vive y no le dan nada a cambio, que es toda una historia que debe ser respetada. Pero pasa algo más. Los mapuches habían sido unos guerreros que se habían enfrentado con los blancos en Chile terriblemente. 3 siglos para poderlos dominar. Bueno, la matanza de los tamberos, de los vascos, en Tandil, por ahí, ¿no fueron los mapuches? Mira, son... O parientes de sí, son cosas parciales y muy afectadas por modas. ¿Qué pasó? Chile en 1810 tenía 600.000 habitantes, 800.000, y la Argentina 600.000. Con un espacio geográfico, Chile con un espacio muy chico. Era un gran demandante de alimentos, todavía hoy. Rosas, enojado porque le robaban, le cazaban vacas de subsistencia para subsistencia, contrata una gendarmería para que evite estas cosas. Y trae un pibe que tenía cierta experiencia militar, araucano, que se llamó Calfucurá. Calfucurá llega, era muy inteligente, y descubre que por qué va a trabajar para Rosas si puede trabajar para él. Lo primero que hace, en 1830, ahí llega Calfucurá a la Argentina, invita a una gran comilona a todos los caciques de la tierra, en provincia de Buenos Aires, a Masallé. Y allí los degüella todos. Se queda con 2 lugares fundamentales, Salinas Grande y la isla de Chiloé. ¿Por qué son fundamentales? Porque a partir de ahí es el gran empresario que actúa con minoristas como los ranqueles, algunos pampas, algunas otras tribus, que roban para él. Ahí roban, no es para comer, es traer un elemento comercial de valor que es la vaca. Las concentra, las recupera y las exporta a Chile. Calfucurá manejó durante años el comercio internacional de la carne. ¿Cómo sobraba? Y no se lo iban a permitir. Sí, se lo permitieron. Sí, bueno. No, te voy a explicar por qué se la permitieron. Porque Buenos Aires tenía vaca suficiente más allá de lo que les robara Calfucurá para agarrar la carne y... Sobraban vacas. Si vos matabas una vaca, esto hasta mucho más adelante, y dejabas el cuero en el alambrado, no te perseguía. Porque lo que valía era el cuero. Entonces no había problema, los indios robaban, el asunto era la seguridad. Entonces lo del cuero no es de bueno que eran los dueños del campo que decían, no, se lo hizo para comer. No, era porque te dejaban lo que valía. No valía nada. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Aparece el frigorífico. Y la carne tiene valor de exportación. Entonces, loco, no, el negocio este es mío, no es mío. Se pelean a muerte, bien, mal, hay muchas versiones, y Roca recupera el comercio internacional de la carne para Buenos Aires. Para la Argentina, el medio federal. ¿Qué pasa con esto? Te imaginas que hay una guerra que sigue hasta 1870 prácticamente, y se quedan con el comercio internacional. Todos dicen, Roca les regaló cualquier cantidad de campo
a los militares. No valía nada. Cuando se funda Casilda, Colonia Candelaria, en 1880, prácticamente una legua valía como 10 vacas. Una legua de campo en el corazón productivo donde ya había desarrollo. No le importaba a nadie la tierra, por eso la revolearon, quedó ahí tirada. A lo mejor los nietos de esos primeros propietarios llegaron a explotarla. Lo que importaba eran las vacas. Entonces Roca, gran presidente, defensor del federalismo y qué sé yo, lo recupera. Pero como segundas partes nunca fueron buenas, a la larga se lo entrega a los ingleses. Es decir, se lo sacamos a Calfucurá para dárselo a los ingleses. Bueno, todavía hoy estamos discutiendo eso, las retenciones, la promoción de la carne vacuna argentina, los derechos sociales de la gente postergada, pero la herencia viene de todo eso. Y creo que los historiadores tenemos que defender la verdad. Ahora, hay toda otra parte. Ese imperio mapuche, como fue el imperio inca, trajo un montón de desarrollo para esa gente. Y esa gente, desaparecido y derrotado Calfucurá, sigue existiendo. ¿Qué pasó? Desaparecieron sus bosques, no pueden volver a ser cazadores. Se pueden desarrollar siendo ganaderos o siendo agricultores. ¿Qué le damos? Peones pobres. Sí, por ahí vamos a decir, esto llegó a ser intendente de su pueblo. Sí, pero en general son peones pobres. Esa es una deuda que tenemos. Pero esa es la verdadera. No una bandera para decir esta patria es mía y es distinta de la Argentina. Ya pasó. Muchachos. Ya perdieron esa oportunidad. Mapuche, sí señor, hay muchísimos mapuches. ¿Qué se denomina mapuche un poco? Un montón de gente pobre que está esperando que, respetando su identidad cultural. Seguro. ¿Sabés qué veo, Carlos? Porque ya caímos en una que es actual. Sí. Bueno, y que está muy cargada de todo es política, todo lo que estás desarrollando ahora es una cuestión política. Sí, señor. Roca, la división de la economía y política. Sí, sí. Bueno, está cargado de un montón de cosas. Y esto es una cuestión actual. ¿Sabés qué el otro día mirando, viste que están todos los canales de televisión? Sí. ¿Sabés qué pasa? Para mí es lo mismo que cuando en una villa, la gente de la villa ya ahorcada porque le faltan los remedios, le falta la atención, la seguridad, que los pibes se les mueren, que están todos llenos de piojos, que un desastre de pobreza, de miseria, salen a la ruta, salen a la calle, te saquean un supermercado, ¿me entendés? La expresión de aquel que está desesperado. Me parece que es lo mismo. Lo que pasa que ahí llama mucho la atención porque hay otros, es decir, el de la villa puede zapatear todo lo que quiera hasta que se mete en un supermercado. Ahí salen las noticias. Y me parece que los mapuches que son pobres, como los de las villas, ese pibe que mataron es de Bariloche y es de la villa de Bariloche, sí. Es decir, la condición es la misma, son los extremadamente pobres, los miserables de la sociedad, que salen bueno, acá apareció un vivo que puso una bandera, pero en realidad el reclamo es de los pobres. Sí. Los pobres en cualquier parte del país es lo mismo. Lo que pasa es que acá hay otros intereses que están claros y a la vista, y llama mucho la atención. Y por eso aparece el tema de la bandera, porque como en tiempo de Calfucurá, también hay un negocio atrás de esto, y un negocio muy importante, no como lo de la villa de Rosario, que no hay ningún negocio. Es lamentable. Mira, yo me acuerdo siempre cuando a un viejo político uruguayo le preguntaron, que estaba fuera del país, ¿qué podía pasar con el país cuando apareció de los Tupamaros? Dijo, la bandera tupamara es intocable, sus reclamos son todos válidos, pero a través del método que están usando, lo único que van a hacer es perder la democracia que tienen. Todos estos reclamos de esta gente, y sin una cuestión religiosa, sin una cuestión social, los obispos del sur están haciendo un trabajo enorme en bien de esta gente. Y estas actitudes desvalidan todo eso. La violencia siempre. Destruyen todo lo que se puede estar haciendo. Que es muy poco, que debería ser más, que los argentinos deberían tener conciencia de las deudas reales que tenemos con esta gente. Escúchame, a Benetton,
¿Qué problema habría de sentarme y decir, loco, compraste todo lo que quieras? ¿Cuánto tenés? 50.000 leguas. Bueno, yo quiero, como hizo Perón en algún momento, yo quiero 10 leguas tuyas para los muchachos. Que me las done. No pago impuestos. Escuchame, te van a quemar todo. No me importa, porque no vivo acá. Que me dan a los negros. Bueno, entonces te lo voy a confiscar. Y listo. Pero estas políticas están haciendo falta. No quemar la bandera argentina, no aplaudir que murieron 44 milicos en un submarino. No se consigue. Mejor dicho, sí se consigue. Están laburando para que... Se consigue lo que al revés planearon la estrategia. Y bueno, es muy difícil hablar de esto. ¿Y vos no ves alguna similitud con lo que pasó a principios, en la primera mitad del siglo XIX, cuando los ingleses tuvieron una presencia, es decir, estuvieron infiltrados en todas las negociaciones, en todo esto? Fíjate que esta gente, por ejemplo el RAM, que es reducido y que es un grupo al que se le apunta y el que llama la atención, está en Inglaterra. Sí. Otra vez los ingleses. Otra vez es el mismo cuento, pero ahora con televisión. Sí, ya no podemos hablar más de ingleses. Sí, bueno. Son intereses internacionales. Siempre por los intereses. Que tienen... Antes sí, era Inglaterra porque para comunicarse con Estados Unidos eran 3 meses de barco. Hoy en día está todo globalizado. Y hay que atender un poco también eso. Es decir, Argentina es muy egoísta. O sea, pretende que sus problemas se los resuelva magnánimamente los intereses internacionales. No nos van a dar nada. No hay nada gratis. Ahora, ¿cómo hacemos para poner el alambrado en la frontera y decir, no, vamos a ser argentinos? Y vos tenés el tema de las cajas de jubilación. Una discusión tan superficial. No ganan poco. Con los aportes que hacemos a las cajas de jubilaciones, financiamos el 30% de lo que cuestan las jubilaciones. Hay un déficit enorme. No lo pagan los jubilados. Lo pagan todo con inflación. ¿Qué ocurrió? Durante mucho tiempo, quienes aportábamos cobrábamos. En un momento dijeron, pero hay una enormidad de gente que ha trabajado toda la vida en negro y que no tiene jubilación. Los jubilamos a todos. Mi aporte tengo que dividirlo entre 3, porque hay 2 que cobran y no aportaron. ¿Cómo resolvemos esto? No, sí, seguro. Bueno, mañana 100% de aumento de los jubilados, 40% de inflación. No, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. ¿Cómo resolvemos este problema? Hoy, yo me jubilé a los 55 años. Tengo 75. Empecé a trabajar a los 25. O sea que trabajé 30 años y voy a cobrar 30 años. Es insostenible. ¿Cuál es la solución? Que se mueran. No, vamos a hacer una solución justa socialmente, pero sustentable. ¿Qué puede ocurrir? Decir, señores, las cajas de jubilaciones son cajas de jubilados. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos, hay que ver cómo lo arreglamos. Pero de aquí para adelante hay que crear un fondo distinto de las cajas de jubilaciones que atienda a los que han llegado a viejo y no han aportado porque los han explotado. Pero es otra cosa, no es la caja de los jubilados la responsable. ¿Qué pasa? Esa solución no llega nunca. Y bueno, se va a llenar la calle de gente protestando, pero protestando para conseguir una solución. No protestando porque está enojada. Y estamos con gente que, por intereses, por egoísmo, por incapacidad, por entender demasiado las encuestas, no enfoca el problema en serio. Yo he escuchado en muy poca gente que hable de esto en televisión. Sí, la injusticia está, hay que corregirla, pero hay que poner las cosas en su lugar, hay que hablar con la verdad. Y me parece que de ningún lado tienen demasiado interés en mostrar la verdad porque por ahí no les conviene. Eso es cierto, pero como decía el general,
la única verdad es la realidad. Y la mayoría cobran 7 lucas. Y con 7 lucas, Carlos, se pone difícil. Casi te diría imposible. Con 15 lucas y 40% de inflación va a seguir siendo difícil. Claro. Hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Y que paguen las mineras. Bueno, no sé, yo no soy economista. Claro, no sé, claro, por eso. Pero sentémonos, es decir, yo tengo esperanza en la Cámara de Diputados. Está tan dividida que probablemente haya debate. Sí, pero Carlos. Pero no, que se debata con las cosas sobre la mesa. Con seriedad. Y que se busquen soluciones en serio que no signifiquen hipotecar el futuro. Claro. Lo que vos decías es cierto, 7 lucas es hambre. Pero 40 de inflación también es una locura. ¿Cuál es el camino intermedio? Acá hay que ser muy creativo, muy inteligente. Necesitamos gente con imaginación. Necesitamos políticos comprometidos, no con su parte social. Yo escuchaba a una especialista que decía, sí, yo entiendo la economía, pero yo tengo que estar por parte de los jubilados que trabajo para eso. No, vamos a sentarnos todos juntos a resolverlo. Se ha avanzado un poco. Ya Cristina juró, la felicitaron, medio como que no hay tanta violencia política. Bueno, ojalá empecemos a encontrar soluciones. Como yo te decía antes, ojalá en firma abramos un debate de decir, bueno, ¿qué firma queremos? No, que sea justo, que todo... No, para. Eso lo vamos a ir discutiendo en el Consejo. ¿Qué estrategia de desarrollo queremos para firmar? Después vamos a ver cómo avanzamos. ¿Cuáles son los objetivos? Después vamos a ver cómo avanzamos. Pero por lo menos sepamos a dónde queremos ir. Claro, si no estamos con los locos. Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que ha quedado clarísimo el rol del historiador y cómo desde los dos ranchos llegamos a la realidad actual haciendo un recorrido rápido por el país, de la región, de la economía. Es para eso la historia. Incluso no quiero dejar de decir algo. Historiador es muchas cosas. Lo que yo te puedo contar es mi visión de la historia. Sí. Pero también es válido tu recuerdo del abuelo, es válido la viejita del barrio que se acuerda de cómo era. Es decir, la historia, para que sea válida, tiene que estar abierta a todas las voces, escucharla y darles el valor que merece. Tal vez cuando comprendamos todo eso vamos a decir, bueno, ahora estamos aprendiendo a hacer la historia de firma. Muchas gracias, Carlos. Carlos Blainá, una clase de historia, de historiador, de 2 días después del Día del Historiador, pero bueno, para esto me parece que no hay fecha y tendría que ser más seguido. Ojalá en algún momento sea parte de lo que se enseña en las escuelas. Sí. Y otra cosa, muchas de las cosas que yo termino de decir están nadando contra la corriente. Y no hubo un llamado a la radio. Hay muchísima gente que está saltando por escucharme. Yo quiero hablar, vengan y díganme lo que piensan. Claro. Vamos a elaborar entre todos algo. Yo creo que no me puedo callar estas cosas. Y vos también tenés que hablar lo que vos estás pensando. Y juntémonos. Me parece que la mejor herramienta en este momento, Carlos, es la red social. Una fanpage del historiador de Firmat y que cada uno... Porque, mira, acá, en este lugar, se opina de tantas cosas, hay tanta gente con ganas de opinar que opina de cualquier cosa, y sería bueno que empiece a contar lo que vive, lo que le contaron, lo que le pasa, qué es lo que piensa, de forma considerada, respetuosa. Exponer lo que uno quiere, lo que uno tiene para exponer. Y ahí creo que sin movernos de nuestras casas, que también es un impedimento, estamos como medio lentos para... O viste que por ahí decimos, vamos a una reunión a las 20 horas. Y claro, a las 20 horas uno cuida al pibe, el otro juega al fútbol. Entonces, con esto de la red social lo tendríamos que utilizar porque nos facilitaría mucho las cosas y le permitiría a mucha gente que quiere poder hacerlo. La tecnología. Me parece brillante.
Pero yo te cuento, tengo 75 años y un triste recuerdo de que a Nelson Real lo dejamos ir sin rescatar todo lo que Nelson tenía. No sé cuánto me quedará, pero iluso no soy. Investigar, escribir y publicar me lleva mucho tiempo. Entonces me parece que una fanpage sería genial, pero me gustaría que otro, y capaz que aparece ahí, ¿sí?, que otro empiece a manejar ese tema y yo participaría. Claro. Pero no me animo a ponerla en práctica. ¿Vos qué decís, Oscarcito? ¿Armamos una? Y ya está. Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes que siempre son tan generosos. Carlos Leiná, en una clase de historiador y de historia, en donde se habló de todo. Lo podés encontrar en nuestra fanpage, nuestro perfil en Facebook, Radio Firmat 90.1, ahí está, en vivo y en directo con imagen y sonido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.